Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. ¿Por qué dejaron de exaltar a Dios? A ver, juntos, dándole gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea su nombre, porque Él es grande, porque Él es glorioso, porque no hay nadie como Él. Eso es verdad. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. Él es bueno. Dios es bueno. No, pero Dios es bueno. Amén, repitamos juntos, Dios es bueno. Eso fue bueno como prueba. A ver, Dios es bueno. A ver otra vez. El salmista David en uno de sus salmos, no sé cuántas veces dice, porque para siempre es su misericordia y tal cosa, porque para siempre es su misericordia, tal y tal cosa, porque para siempre es su misericordia. Yo no diría, mejor solo una vez y decir que todo eso es para siempre su misericordia. Pero a él le encantaba decirle, porque para siempre es su misericordia. Decía, los cielos son grandes y hermosos, para siempre su misericordia. Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Dios hizo al hombre, porque para siempre su misericordia. Y así pasa todo un salmo. ¿Qué cosa? Para siempre. Y uno dice, ¿y por qué tanta repetición, hombre? Mejor solo una vez, ya. No, sin embargo, a él le encantaba, ¿qué cosa? Decirlo y decirlo y decirlo y decirlo. Amén. Alabado sea su nombre, porque es bueno Dios y porque es grande. Hermana Jessica pidió un tiempo para testificar y vamos a darte el tiempo para que puedas hacerlo. Dios les bendiga, hermanos. Pues testificando que hace más de un año aproximadamente el Señor me permitió a mí ser ad pensum en mi carrera, pero todavía no me he podido graduar por situaciones económicas. Pero ya pasó más de un año y yo no me podía meter al examen privado porque es algo costoso. Le estaba de pedir al Señor que me guiara y le decía, te lo dejo y haz tu voluntad. Pero también a veces uno le quiere dar una ayudadita al Señor y no resulta, porque yo dije, bueno, si no voy a pedir un préstamo para someterme al examen. El Señor me llevaba al diseño en Isaías 46, 9 y 10, cuando Él dice que Él es Dios y que no hay otro como Él, y todo lo que existe es porque Él lo creó. Y ahí dice su palabra, yo soy Dios y voy a hacer lo que yo quiero. Ahí me cuadró y dije yo, bueno, voy a esperar en ti. El viernes recibo un correo y yo creo que esta palabra ya es famosa aquí. En la empresa firmaron el nuevo pacto colectivo y mis compañeros que tienen más de 10 años de estar ahí, dice que siempre lo han renovado, pero nunca habían dado el bono que me dieron a mí, y era la cantidad que yo necesito para someterme a ese examen. Claro, el beneficio que tuve pues es el dinero, pero lo más importante que estoy experimentando es el amor de Él, la fidelidad, su poder, porque por mí benefició a una organización. Y entonces digo yo, si me escuchas, y entonces por eso era que Él me enseñaba y conforme al diseño, y definitivamente es para darle la gloria y honra a Él. Amén.
El entendimiento que tuvo Jessica, o lo que dijo de por mí bendijo toda una organización, eso es cierto. Eso es cierto, eso pasa. Cuando Dios quiere hacer algo, Él siempre mueve otros factores, aspectos. Quiso que la iglesia fuera misionera y estaba el problema de que en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, no había carreteras, pues los romanos se inventaron que para poder hacer bien la guerra había que hacer nuevas carreteras. ¿Y qué pasó? ¿Beneficiaron a quién? Dios usó a los mismos romanos para que pudieran, ¿qué cosa? Hacer las carreteras que el pueblo de Dios necesitaba. Así es Dios, ¿verdad? Usa a tantos medios, ¿para qué? Para bendecirnos a cada uno de nosotros. Alguien aquí también me había pedido un tiempo, o nos había pedido un tiempo, así que vamos a darle el tiempo. Sí. Buenas tardes, hermanos. Hoy yo les voy a testificar sobre algo que me sucedió durante el tiempo del Congreso. La semana anterior al Congreso yo había preparado una carta para anunciar que iba a faltar al colegio los días miércoles, jueves y viernes, pero me dijeron que el día miércoles tenía presentación final de seminario y el día viernes entrega final de proyecto de diseño arquitectónico. Entonces dije, bueno, voy a tener que faltar la mañana de cada día del Congreso para poder cumplir mis responsabilidades. Pero llegó el día martes y recibí la noticia de que la presentación final de seminario se movía para la siguiente semana. Y dije, wow, la mano de Dios se movió y yo le di gracias a Él por eso. Pude estar el día miércoles todo el día en el Congreso y fue glorioso, ¿verdad? El día jueves que pasó el Congreso en la mañana y regresamos a la casa con mi familia y ingresé a redes sociales para ver si había tareas o algo así, porque ese día habían dejado tareas el miércoles y quería verificar eso, pero recibí la noticia que el viernes había puente por el feriado del jueves, por lo tanto la entrega final de diseño se movió también para la siguiente semana y así pude estar todo el día viernes también en el Congreso. Gloria a Dios. Tengo otro testimonio que sucedió esto. Yo tenía un celular y accidentalmente lo dejé en mi pantalón y se metió a la lavadora y se arruinó prácticamente. Ahora gracias a Dios lo pudimos mandar a reparar, pero durante ese tiempo anduve sin celular. Yo el lunes o martes de la semana que era del Congreso, yo pedí a Dios, me arrodillé frente a mi cama y le dije, Dios, si por favor me puedes dar un nuevo celular, porque lo necesito. Yo ahí tengo toda mi música cristiana que me ha ayudado a crecer en espíritu y necesitaba esa música, necesitaba llenarme del espíritu con todas las canciones de Misión Cristiana del Calvario, de diferentes grupos cristianos. Y el día miércoles o jueves, no estoy seguro, llegó una persona y le regaló un celular a mi padre. Y llegó ese día y yo me di cuenta de eso, pero no dije nada porque dije, tal vez este celular no es para mí, tal vez lo recibió mi papá, pero tal vez sea para otra persona. Y llegó el sábado y conversamos y yo le conté a mi familia que yo había orado por un celular, pero les dije, ustedes sean los que decidan para quién es este celular, porque no puedo yo decir que algo es mío si no ha dicho Dios que sea para mí, ¿verdad? Al final conversamos y estuvieron ellos de acuerdo que el celular fuera para mí y Dios me dio este celular de bendición, que es un teléfono inteligente, ¿verdad? Y parte de este testimonio es que de hecho toda mi vida no he pagado por un celular, sino los ha estado dando. Mi primer celular venía en una promoción y era gratis, muy bien simple,
pero los siguientes han sido de bendición, se los han regalado a mis padres, y todos los celulares que he tenido nunca los he comprado. Y yo doy gracias a Dios, y gracias a Dios también porque Él me ha guiado para que cada de esos celulares sean bendición para mí, porque yo me preocupo porque su contenido sea para glorificarlo a Él y para que yo pueda estar con Él más. Amén, hermanos. Aleluya. Ya todos me miran así otra vez. Bueno, la verdad, hermanos, este testimonio que voy a mencionar es, de veras, es bastante grande. Creo que es una de las cosas más impresionantes que Dios ahorita está obrando en mi vida. Algo que yo sé que ustedes también se van a poner gozosos al momento de escucharlo. Pues, muchos supieron que cuando yo di mi primer testimonio era de que a mí había salido de la Cruz Roja y me habían dado 2 días. Al otro día después yo estaba casi ya trabajando en esta empresa donde estoy ahorita. Y el martes, para hacerlo resumido, me llama mi jefe y me dice: mire, Ricardo, me dice, mañana por favor tiene que venir usted bien vestido, pero bien vestido, con traje, o sea, bien vestido. Y yo me quedo, bueno, le digo, es que le vamos a dar una secretaría. Bueno, me fui a la casa, preocupado, iba en la camioneta pensando qué traje iba a usar, qué ropa iba a usar, porque no, yo les soy sincero, no, digo, yo hasta aquí a Guatemala vine a usar ropa de vestir, porque yo pantalón de lona no me lo quitaban a mí, o sea, pantalón de lona, o sea, a cualquier lado donde yo iba, pues. Y llego a la casa y le digo a Bárbara, mañana tengo que ir, me dijeron que llegara bien vestido, con ropa formal y todo. ¿Y qué ropa me voy a poner? Antes voy a regresarme un poquito atrás. Los pastores, el apóstol Ronald con hermana Mari, pues han sembrado con Bárbara ciertas cositas, o sea, cierta ropa. Y me dice: Bárbara, tú preocupado porque tenés que ir bien vestido. De la misma ropa que hermana Mari nos sembró a nosotros, venía bastante ropa del apóstol Ronald. Y yo aparté 2 trajes para ti, o sea, hay dos mudadas para ti ahí. Y yo así, pero no sé si me van a quedar, pues, o sea, estamos hablando de las 8 de la noche y al otro día tenía que estar yo temprano, pues, o sea, ¿de qué desastre iba a estar a esa hora que me lo lograra acomodar a mi físico? Entonces vengo yo y me lo mido. Miren, hermanos, no me van a creer, la ropa del apóstol Ronald que me había dado Bárbara me quedó intacta, como que yo haya mandado a hacer eso al sastre, pero intacta, o sea, no había yo nunca he usado saco, pero lo que me dijeron es que siempre hay que ver la posición de los hombros y todo, pero me quedó intacta. Bueno, ya tenía el traje yo. Ahora los zapatos, pues. Y los zapatos de Bárbara, yo no tengo zapatos negros, pues tengo que ver con zapatos negros, por la ropa que me dice tengo que llevar zapato negro. No, aquí está el par también que hermana Mari los había apartado también, aquí está. La cosa que yo me vestí del apóstol Ronald. Al otro día iba yo temprano para el trabajo, llegué a las 8, a las 8:30 me estaban esperando. Ya mi jefe me dijo: mire, Ricardo, pase rapidito a la oficina, me dijo, le voy a decir esto y esto y esto. Mire, otra le vamos a dar una secretaría a usted ya no pertenece a nosotros, solo estos días va a estar, ya el 1 de octubre usted ya no corresponde con nosotros, pero lo queremos, por su trabajo, lo queremos darle esa sorpresa a usted. No me dijeron nada, nos vamos para el Congreso, me dijeron. Bueno, hay una reunión, dije yo, después la reunión hay. En el camino me fue comentando, él me dijo: ahora usted trabaja para el Congreso. La secretaría que yo le voy a dar es la Secretaría de la Juventud a nivel nacional. Sus oficinas son en el Congreso. Ahorita a las 11 de la mañana lo juramentan a usted como secretario nacional de toda Guatemala de la juventud. A mí me temblaban las piernas. Todo. Cuando llego ahí, lo único que me podía ver era la ropa del apóstol Ronald. Sentía una unción que usted no se imagina. No se pueden imaginar. Me atendieron
creo que es el momento mejor que Otto Pérez Molina. Entonces, exageradamente, me juramentaron. Tengo un rango de personal abajo mía que no se imaginan ustedes, que jamás lo he manejado tal vez unas 50 personas a mi cargo, pero no esa cantidad de gente, hermanos. Va, y me dicen, yo me preguntaba ahí mismo, cuando me estaban juramentando, no me lo van a creer, me preguntaba, ¿cómo llegué yo acá? La fundación donde yo me dieron el trabajo, la ayuda idónea, o la ayuda completamente a esa fundación es por medio de un partido. Nunca me lo dijeron a mí cuando yo entré a trabajar, hermanos, nunca. Yo trabajaba para Plan de Ayuda Nacional y mi trabajo era, porque para que sepan qué era mi trabajo, me fascinaba mi trabajo y me fascina porque todavía no he salido de ahí hasta ahorita fin de mes, llevar medicamentos a todas las personas más necesitadas de todas las comunidades con mis médicos, 15 médicos que tengo a mi cargo, y yo le regalaba la medicina y la consulta gratis a toda la familia sin ningún costo alguno. Ese es mi trabajo. Cuando me presentan ahí, me dicen, es que fíjese que esta fundación es manejada por 3 diputados del Congreso y los diputados han visto su trabajo. Yo ni conozco a los diputados. Yo no conozco a los diputados que me dieron esa plaza. No sé ni quiénes son. Los nombres ya los sé porque ya me los mencionaron, pero no sé quiénes son. Y me dijeron, ellos fueron los que lo recomendaron a usted. Ahora usted es el secretario general de la Juventud a nivel nacional y inicia el 1 de octubre. Están sus oficinas acá. Ya no tiene nada que ver con la fundación. Y ahora acá, el sueldo. Yo recibo un correo el viernes. El sueldo, yo creo que el sueldo que ganaba me lo ponen 7 veces más de lo que yo ganaba. O sea, he ganado montos grandes, porque he ganado montos grandes, no lo puedo negar por mi carrera, pero ahí ese monto fue insuperable a lo que yo voy a ganar ahí, el cargo que yo voy a tener ahora. Miren, hermanos, esto solamente Dios lo hace. De verdad, solamente Dios lo hace, no hay quien más. ¿Quién va a llegar al Congreso solo porque Ricardo Beña se le antojó llegar al Congreso? Eso no lo hace, no. Tiene que llevar uno o que haya apoyado algún partido o que esto o que el otro, pero yo solo entrar, solo así al Congreso, eso solamente Dios, y yo creo que Dios tiene un propósito todavía más grande todavía. Amén, hermanos. Amén. Creo que es bueno reaccionar y reflexionar que todas estas experiencias que el Señor está dando, está demostrándole a cada uno que es su Dios personal. Ahora no es la fe del apóstol Abraham o la fe del apóstol Ronald, es la fe de cada uno de ustedes. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos un aplauso y una acción de gracias al Señor? Porque Él se está expresando como Dios real. Ya no es la fe de mi papá, de mi mamá, la fe del pastor, la fe del apóstol, es la fe que cada uno está experimentando al Dios real y poderoso, quien es digno de toda alabanza. Dele gracias. Dele gracias. Es hermoso. Dios se está revelando tal como Él es. Señor de señores, que controla todas las situaciones, todas las circunstancias. Alabado sea su nombre. Juntos digamos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria. Aleluya. Porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén. 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 Unos 3, uno de estos lados, otro aquí y otro aquí, que puedan gritar fuertemente: gracias, Señor. Este lado ganó un poquito. Así que ahora todos juntos otra vez, vamos. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Por eso es bueno sembrar. Porque al sembrar, ¿qué pasa? Cosechamos. Y cuando cosechamos, ¿qué pasa?
Hay multiplicación, ¿qué más? Podemos volver a sembrar, pero dice, y poderoso es Dios. Por eso es que estamos viendo a Dios poderoso. Amén. Mire, Dios moviendo, ¿qué cosa? Cosas que uno ni se imaginaba. Hasta moviendo el corazón de los papás para entregar un celular, ¿va? Pues sí. Detalles. Dios es detallista cuando sembramos. Aleluya. Amén. Amén. Alabado sea su nombre. Dios es bueno, así que por eso es bueno sembrar. Hemos proclamado que un día de siembra es hoy, precisamente porque México ha experimentado un tiempo difícil de una tormenta y un huracán juntos que entraron, y muchos hermanos experimentaron unas situaciones muy difíciles, muy serias. Un buen grupo de personas se quedó, así como decimos, sin nada. Al decir sin nada, estamos diciendo que el agua llegó al techo. Hubieron hermanos que los fueron a rescatar del techo de sus casas, y otros se tuvieron que pasar a otras casas de 2 y 3 pisos porque el agua había llegado al segundo piso. Así que eso significa que perdieron todo. A Dios gracias, no hay un solo hermano en los diferentes lugares, ni uno que hayamos tenido una pérdida de algún hermano. A pesar de que los muertos, según tengo entendido, el día de ayer ya habían subido a 170 y no sé cuántos. Sin embargo, ni un hermano experimentó una situación de estas, pero sí sufrieron todas esas consecuencias, todas esas situaciones de perderlo todo. Algunos perdieron no solo sus muebles, perdieron casa, perdieron el carro, porque el carro iba como que llevado por las olas, como un tronco y cosas así, o sea, lo perdieron todo, pero gracias a Dios están con vida, y Dios ha permitido que estos hermanos me asombraron, porque hablé por teléfono con varios de ellos, algunos que fueron rescatados del techo precisamente, porque no podían ni siquiera salir. Ni el ejército se animó a ir, sino los hermanos de las mismas iglesias nuestras fueron a rescatar a 48 personas en un lugar. El ejército dijo, nosotros no entramos ahí porque había viento fuerte, el helicóptero no podía llegar, y además los cocodrilos se salieron del río y de donde estaban. Sin embargo, los hermanos de la iglesia se atrevieron a meterse a nado. Uno que ni sabía nadar, ahí aprendió a nadar, dice. Pero quería ir a rescatar a los hermanos, y los rescataron, y gracias a Dios fue una bendición tremenda. Así que gracias a Dios. Hoy ha sido declarado un día de siembra a nivel nacional. ¿Por qué es siembra? Primero, por la actitud que nosotros estamos teniendo de sembrar. ¿Por qué razón también es siembra? Porque no lo estamos entregando a nadie específicamente, sino es para que esto sea ayudado al que tiene necesidad. No lo estamos entregando a nivel de una persona. La otra cosa es porque no estamos entregando algo definido, en sentido, pues, esto va a ser para víveres y solo para víveres, o esto va a ser usado para qué, para una cama. Entonces, no estamos entregando para algo definido, sino estamos sembrando para ellos, para que el Señor los bendiga, y eso mismo no solo nos va a bendecir a nosotros, sino a ellos mismos. Les va a multiplicar esa siembra para que puedan ser bendecidos y utilizarlo en la mejor manera. Otros necesitarán medicina, porque definitivamente hay enfermedad después de todas estas cosas. Otros una lámina o lo que sea, pero por esa razón es que es una siembra, y por eso lo vamos a dar para la gloria del Señor y con todo nuestro corazón. Amén. Así que ya hemos escuchado que cuando sembramos, ¿qué hace Dios? Él se manifiesta y se expresa como ¿qué? Como el Dios poderoso. Poderoso es Dios para hacer que todas las cosas, ¿qué dice? Abunden y sean multiplicadas.
Y eso es lo que hemos visto, esa ha sido nuestra experiencia y hoy vamos a sembrar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a usar estos canastos ahorita y cada uno vamos a traer nuestra siembra para la gloria del Señor y todo esto se entregará a los hermanos en México para bendecir. Allá tenemos muchas iglesias y gracias a Dios todas se están moviendo. Todas las iglesias se están moviendo, llevando víveres, llevando, incluso en algún lugar hay cerca de 40 personas a las quienes se les está llevando alimento. ¿Cómo se llama eso? Están albergados. Y así, o sea, pero la iglesia de México se está moviendo, gracias a Dios, de una manera muy preciosa, con mucha solidaridad. Y lo lindo de este hermano que no sabía nadar y que se metió a rescatar una de las hermanas de la iglesia, les decía a los hermanos de esta iglesia, es de la iglesia de la hermana Alejandra, y decía, es que apóstol, nos sentíamos incompletos. Yo dije, qué entendimiento de cuerpo. Nos sentíamos incompletos y sabíamos que si el ejército no se animaba, si el gobierno no se animaba a hacerlo, nosotros sí íbamos a hacerlo. Y lo lindo es que la iglesia después, el siguiente día, fue a rescatar a los demás de ese lugar y sacaron a un buen grupo de personas, ya no de los hermanos en sí, sino de diferentes hermanos, lo que ni el gobierno pudo hacer, los hermanos de la iglesia sí pudieron hacer. Así que están haciendo cosas que sorprendentes, cosas fuera de lo natural, de lo normal, sino están poniendo todo su ser para que esta iglesia allá o México en sí salga adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien necesita un sobre para entregar su siembra, este no es diezmo, el diezmo es aparte, su ofrenda también es siembra, así que si necesita usted un sobre para su siembra, a favor de pedirlo allí, así los hermanos lo estarán entregando. ¿Quién necesita un sobre? Aquí. Alabado sea el Señor. Este martes viene el apóstol David a estar en la reunión del cuerpo ministerial, así que es un buen tiempo para que hacerle entrega de esto, de acuerdo a donde se vaya a dirigir, para que él pueda llevárselo y así nos evitamos el correo, la enviada, y todo pues va a resultar mejor. Así que estamos en un tiempo muy propicio para sembrar y ofrendar. Así que pasemos adelante entonces y empecemos a sembrar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pasan cosas extraordinarias, no solo a ustedes, sino a mí también. Este mes que llegó el recibo de luz, llega generalmente pues por la cantidad que debe llegar, pero este mes decía ahí la cantidad voy a explicarlo así de esta manera, del gasto de luz es tal cosa, por lo tanto hace tanto. Y hace tanto, o sea, yo dije, hay que pagar eso, pues. Pero que si no había reaccionado y me dice Lisi, pero mira abajo lo que dice. Cuando miro abajo dice que había un excedente anterior y no sé ni por qué. Así que de todo lo que tenía que pagar, solo 3 quetzales tengo que pagar este mes.
Y yo dije, pero ¿cómo? Si... Y reviso otra vez y dice ahí cabal, 3 quetzales hay que pagar, ¿verdad? Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? O sea, son cosas tan hermosas, fuera de serie, que la empresa eléctrica le esté devolviendo a uno dinero. Cosas así que Dios está moviendo. Y así pasa con otra cosa. Voy a pagar algo y me dicen, no, ya está pagado, ya está pagado el otro mes. Ah, bueno, pues Dios se está moviendo por diferentes áreas y por diferentes cosas. Y como dije, no solo ustedes están viendo la gloria de Dios, sino yo más. Y por eso es que me encanta sembrar, porque me encanta ver a Dios que es poderoso sobre todas las cosas. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Hoy estaremos escuchando la palabra del Señor a través de los labios de nuestra hermana Marinelva. Así que escuchémosla, es una sierva de Dios, y dejemos que el mensaje, la palabra de Dios llegue a nuestra vida y recibamos con gozo lo que el Señor tiene para nosotros. Gloria al Señor, amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. No, qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que alegrémonos porque Dios está haciendo maravillas en cada uno de nosotros, amén. Por ahí me estaban diciendo si tenía más trajes del apóstol Ronald. Gloria a Dios por cada testimonio, ¿verdad? Dios es bueno, Dios se glorifica como Él quiere, porque Él es soberano, amén. Así es que yo sé que en cada uno de nosotros está la verdad de Dios y por lo tanto Él se está glorificando en nosotros, amén. Qué bueno es compartir la palabra de Dios con ustedes. La verdad es que la primera en ser edificada he sido yo. Es un privilegio. Y continuando con lo que el Señor nos ha estado hablando, el Señor nos ha estado hablando, ¿de qué nos ha estado hablando el Señor? ¿De qué? Hoy voy a pasar una evaluación. A mí ya me la pasaron. ¿De qué nos ha estado hablando el Señor? De madurez, amén. Quiero que por favor vaya conmigo abran las escrituras ahí en la carta de Efesios, ya un pasaje muy conocido por nosotros, capítulo 4, Efesios capítulo 4. Voy a leer desde el 13, aunque quiero hacer énfasis en el 14 al 16 para agarrar contexto. Dice, hasta que todos, ¿qué dice? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Aún qué? Varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos los que quiero hacer énfasis, dice en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, quiero que lean, vayan conmigo, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Quiero leerles los primeros versículos 14 y 15 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños,
No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Es hermoso cuando vemos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Ya hemos visto que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía el conocimiento de Dios, para lo cual había sido escogida. Le dice en el capítulo 1, le dice que habían sido escogidos en él. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de él. Era una iglesia que conocía el propósito de Dios. Era una iglesia que el apóstol Pablo les había escrito la revelación, que les había dicho, les había escrito, y era una iglesia que conocía realmente el llamado y el propósito de Dios. Era una iglesia que conocía la verdad. Era una iglesia que sabía que había sido escogida con un propósito. Pero seguramente esta iglesia se empieza a dejar llevar por las cosas que estaba escuchando. Dice, no nos vamos a dejar llevar por aquellas personas que dice que emplean la astucia, dice mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y cuando vemos esas mentiras tan hábiles que parecen verdad, eso me lleva a mí a ver desde el principio cuando Satanás empieza a seducir a Eva. ¿Qué le dice? Con que Dios os ha dicho que no moriréis. Empieza a trabajarle el oído, empieza a seducirlo. Y si algo tiene el ser humano es que primero entra por aquí, se empieza a seducir el oído. Ah, sí, Dios nos dijo eso, pero empieza ya la duda. Desde allí se mete el humanismo y empieza esa mentira que parece verdad. Satanás logró influenciar a Eva diciéndole que no iban a morir. Pues ciertamente físicamente no murieron. ¿Quién murió en ellos? ¿Quién murió en ellos? El plan y el propósito que Dios ya había establecido. Entonces ellos sí conocían del plan, ellos sí conocían del propósito de Dios, pero se dejaron engañar, empezaron a escuchar otras voces. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, que no se dejen engañar, porque ellos conocen la verdad. Es una iglesia que conocía la revelación de Dios. Cuando yo veo que esta iglesia estaba enriquecida en el conocimiento de la revelación de Dios, porque sabían que habían sido escogidos en él, yo me pregunté y dije, no tiene nada diferente con nosotros, porque nosotros conocemos el plan de Dios. Amén. Conocemos el propósito de Dios, conocemos para qué Él nos llamó, para qué Él nos escogió. Entonces aquí debemos de entender que no solo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que tengan cuidado, se lo está diciendo también a Misión El Calvario, es decir, a mí, que yo tenga cuidado, que escucho, porque la verdad puede ser tergiversada. Pero ¿cómo es que una verdad puede ser tergiversada y yo dejarme llevar por eso? Porque es aquí donde entra la madurez. Es aquí donde entra todas aquellas enseñanzas verdaderas que me han sido dadas, que han sido sembradas, esa semilla de la palabra del reino de Dios que ha sido dada a mi vida. Es donde yo debo de cuidar qué es lo que entra, cómo la estoy cultivando, cómo la estoy alimentando. Debo de ser celosa y cuidadosa con lo que Dios me está dando. Entonces el apóstol Pablo le dice que ya no sean como niños inmaduros. Y fíjese que me llama la atención en la traducción, en la versión de la traducción lenguaje actual, les dice,
ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra cosa. Mire, dice, ya no seremos como niños que hoy están pensando una cosa y en un momento están pensando que otra cosa. Mire cómo les dice. Pero ahora yo les pregunto, ¿les estaba hablando a gente que no conocía de Cristo? ¿Les estaba hablando a gente que no conocía del propósito? Se lo estaba diciendo a una iglesia. A una iglesia le dice, ya no sean como esos niños que hoy están pensando una cosa y al ratito dicen otra. A algunos les pareció como el Chavo, ¿verdad? En cuanto digo una cosa, yo digo, al rato digo otra, dice, ¿verdad? Pero no, eso es lo que el Señor quiere corregirnos. Porque si algo tiene el ser humano, el que todavía no ha madurado en Cristo, es que claudica muy fácilmente. Y en uno de estos domingos el Señor nos hablaba y nos decía, cuídense, porque aún a los escogidos van a ser engañados. Ahora, el niño en un momento está pensando una cosa, después dice otra. Y yo quiero que usted vea conmigo en las Escrituras, vamos a ver un caso que no me sorprende, la verdad es que es un pasaje que me ha tenido toda esta semana en qué pensar, porque digo, esta persona sabía y conocía, había andado con Cristo. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Quiero que veamos que la inmadurez que el Señor nos está hablando no es solo para los inconversos, para los que no conocen de Cristo, sino que nos está hablando a la iglesia, que maduremos. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. ¿Ya lo tiene? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, es un caso que conocemos. Jesús ya estaba por entrar a la parte final de su plan, estaba a punto de decir ya consumado es, pero Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero mire, me encanta porque aquí une lo que el Señor nos enseñó en el Congreso, lo de la fe. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Yo voy a estar contigo, Pedro. Yo le voy a decir al Señor que no. Yo voy a estar allí cuando eso esté sucediendo físicamente. Yo no voy a permitir que esto te suceda. ¿Qué le dice Jesús? Dice, pero yo, dice, he rogado por ti. En otras versiones dice, le he pedido en oración por ti. Y dice, pero he rogado por ti que tú, ¿qué dice? Que tú, quiero que lo digamos, que tu fe, sería la fe de Jesús en ese momento. ¿La fe de quién iba a ser? La fe de Pedro, iba a ser su propia experiencia que él iba a estar pasando. Y le dice, pero he rogado que tu fe no falte. O sea, Pedro estaba por entrar a experimentar algo en donde solamente la fe de Pedro podía hacer que pasara ese proceso. Pero le dice, yo he rogado para que tu fe no falte.
No iba a estar Jesús físicamente en ese momento. Ay, sí, pobrecito Pedro, cuando me niegue ahí voy a estar con él. No, físicamente no iba a estar con él, pero ya había pedido por él para que su fe no fallara, no claudicara, no se debilitara. Pero me encanta porque dices, es hermoso, le dice, y tú una vez vuelto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo Jesús ahí? Y tú una vez vuelto, cuando volviera de esa experiencia, ¿vas a qué? A confirmar a tus hermanos. Era necesario que Pedro padeciera por eso. Era necesario que Pedro padeciera su propia experiencia, porque era allí donde iba a ser probado su grado de madurez. Era en ese momento donde Pedro iba a experimentar y él mismo se iba a ver y se iba a evaluar qué tan maduro era como para poder salir de esa experiencia. Allí, en ese momento, era donde Pedro iba a ver qué tan maduro era. Pero también era el momento donde Jesús lo iba a evaluar. En la vida pasamos situaciones, circunstancias, pruebas, en donde depende de nosotros el que las trastornemos para bien, el que salgamos maduros o nos quedemos allí, como niños inmaduros, diciendo una cosa y luego diciendo otra. Fíjese, vamos a ver, le dice, no, Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y si fuera necesario, hasta la muerte. ¿Qué le había dicho? Aquí había dicho una cosa Pedro, pero ahora veamos cómo reacciona Pedro. Por favor, vamos al verso, ahí mismo en este pasaje, en el verso 54 al 62. Y sí quiero que leamos un poco para que veamos que lo que Pedro le había dicho, después actuó de una manera diferente. Dice, y prendiéndole, está hablando ya Jesús, ya lo habían arrestado, ya lo llevaban, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Allí empezó Pedro a seguir a Cristo de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Empezó a mezclarse con esa gente. Empezó a escuchar lo que esa gente decía de Jesús. Y en el verso 56 dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ah, pero ¿qué le había dicho Pedro a Jesús? Le dijo hasta la muerte. ¿Y cómo estaba actuando aquí Pedro? Diferente. Bueno, verso 58 dice, un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Ah, y viene otra vez Pedro, ¿y qué dice? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Volvamos otra vez, ¿qué le había dicho Pedro a Jesús? No lo iba a negar, hasta la muerte voy contigo si es necesario. Pero aquí era la tercera vez y ya lo estaba negando. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Ah, bueno, lo que quiero que veamos es, ¿será que los inmaduros solo son aquellos que no conocen de Dios?
Pedro. ¿Quién era Pedro? Ayúdenme ustedes. ¿Quién era Pedro? Aquel que un día Jesús lo llamó, que lo escogió como sus discípulos. Ahí sí que para discipularlo, aquel que de pescador de peces lo convierte a pescador de hombres. Aquel Pedro que un día le dijo esa revelación: tú eres el Hijo de Dios. Era un discípulo enseñado, capacitado por el mismo Cristo. Había seguido la verdad de cerca. Había estado con Jesús. Pero es que en esa experiencia es donde se prueba la madurez. Lo que tú y yo estamos pasando o hemos pasado es donde Jesús realmente prueba nuestra madurez. Es tremendo ver que la madurez no es probada a gente que no conoce del Señor. Es allí donde somos probados. Los que conocemos de Cristo, los que le hemos oído, los que hemos conocido la revelación, los que hemos conocido de su propósito. Pedro no ignoraba esto, pero sin embargo su grado de madurez fue probado en esta situación. Pero a mí me encanta esto porque le dice Jesús: vuelto tú de esto, confirma a tus hermanos. Mire la seguridad de Jesús. Era necesario que Pedro padeciera, pero en ese momento iba a estar solo físicamente, pero ya Jesús había orado por él. Le dice: rogado para que tu fe no falte, para que salgas de esa prueba maduro. He rogado por ti, y yo estoy segura que muchas de las pruebas de las que nosotros hemos pasado, el Señor ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Amén. Él ha rogado al Padre para que nuestra fe no falte. Es por eso que hoy estamos aquí. Es por eso que aquí seguimos escuchando esa revelación, porque vuelto después de esa circunstancia o de esa prueba, yo necesito regresar y confirmar a mis hermanos, al resto del cuerpo de Cristo. Amén. Así es que lo que somos probados en el tiempo es para probar la madurez, el nivel de madurez en el que estamos. Jesús ahí comprobó el nivel de madurez de Pedro, pero lo más hermoso es que el mismo Pedro comprobó que él le había dicho una cosa a Jesús, pero actuó de otra manera. El apóstol Pablo nos dice: para que ya no seamos niños inmaduros, que en cuanto dicen una cosa, después están pensando otra, están actuando otra. Y es que el nivel de madurez no solo se mide por lo que oímos, sino que por lo que decimos, por lo que actuamos, por lo que somos, en nuestras actitudes, en cómo yo respondo al modelo, en cómo yo respondo a lo que Dios me ha estado hablando, cómo yo le voy a responder al Señor en cuanto a su diseño y en cuanto a su propósito. Pero quiero leerles ese pasaje, ese mismo versículo donde dice: y vuelto tú confirmes a tus hermanos. El verso 32 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Escuche bien esto. Y dice: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué hermoso. Dice: de modo que cuando te arrepientas, vuelvas a mí. ¿Y qué dice? ¿Qué lo manda a hacer? Ahí le da una directriz: fortalezcas a tus hermanos. Ahora pregunto, ¿por qué Pedro iba a poder fortalecer a sus hermanos? ¿Por qué? Como dijo el apóstol: no me dejen sola. ¿Ah? Es que la experiencia lo hizo madurar. Pero ahí le dijo Jesús: vuelto tú a mí, ve y fortalece a tus hermanos, al resto del cuerpo de Cristo. Primero debo de madurar yo para poder madurar después al resto de mis hermanos. Amén. No puedo pretender ir a fortalecer a otros cuando yo misma no puedo salir de la situación en la que estoy. Amén. Es que primero soy yo, primero es casa,
Primero es Jerusalén y después es el resto de mis hermanos. Cuando yo estoy en esa prueba, yo necesito y me urge salir de eso para madurar, porque mi tarea es ir a confirmar a los demás. ¿No es cierto que cuando ya hemos pasado alguna prueba y hemos salido de ella, sea cual sea, y encontramos a un hermano que está en la misma situación, ¿qué hacemos? Lo fortalecemos, le decimos que Cristo es vida, que separados de Él nada podemos hacer. Vuelva al Señor. Pero ¿qué sucede si yo en mi nivel de inmadurez, viene un hermano con una situación similar a la que apenas estoy saliendo y llega y le dice, mire, necesito que me ministre? Yo estoy para que me den ánimo a mí, usted. Yo me pregunto en esos momentos, ¿quién por Pedro? Solo. Dice que se fue y lloró amargamente. Yo me imagino que a Pedro se le venían aquellas palabras de Cristo a su mente, aquellas enseñanzas de vida, de poder que les había transmitido cuando les enseñaba. Y eso fue lo que lo sacó de ahí. Por eso es necesario mantenernos en el abrevadero, congregarnos para escuchar la palabra del Señor, porque si no, ¿cómo vamos a salir de eso? Hablando del caso de lo de México, y el apóstol contaba de esta hermana que estaba en la terraza. Ella habló con el apóstol y le dice, apóstol, usted no sabe lo que esas enseñanzas de acción de gracias me ayudaron en ese momento. Es que esa era una prueba para ella, independientemente del desastre natural que había. Pero solo la palabra de aquellas enseñanzas de un día lunes donde ella se conectó a las 11 de la mañana a ver Reforma Apostólica, en donde nuestro apóstol nos estaba enseñando de dar acciones de gracias, esas mismas enseñanzas las mantuvieron en la terraza, dándole gracias a Dios por lo que estaba pasando. Es que es allí, porque es la palabra de Cristo la que es vida, ¿sí? Es la palabra de Cristo la que me va a alimentar y esa es la que me va a hacer dar fruto, porque separada de Él nada podemos hacer. Amén. Entonces Pedro tenía esa tarea, que vuelto de ahí, ir a decirle a sus hermanos, fortalecerlos en la fe. Con razón me encanta aquel pasaje tan hermoso en Primera de Pedro 5:10. Por eso creo que el apóstol Pedro lo pudo escribir. Mas el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, ¿qué más? Os afirme, os establezca y nos fortalezca. Es que eso es lo que hace la prueba, nos afirma, nos fortalece, nos restablece, nos perfecciona, nos madura. Pero esto va a depender de mí. Imagínense que Pedro se hubiera quedado ahí toda la vida llorando. Aquí tiene que ver con tiempo esto. Si Pedro se queda toda la vida llorando ahí, no hubiera estado en el día del Pentecostés. No hubiera podido recibir al Espíritu Santo. Por eso a él le urgía salir de eso. Por eso Jesús le dice, cuando salgas de ahí, cuando te arrepientas, ve y fortalece a tus hermanos. Pero aquí es donde entra mi grado de madurez. Yo puedo permanecer todo un año, toda una vida con el mismo problema y el tiempo de madurez se me pasó. Pedro tenía un tiempo para madurar. Cuando te arrepientas, ve y los fortaleces. ¿Qué pasa si se queda ahí toda la vida? Primero, que crece él en madurez. No puede ir a fortalecer a sus hermanos. Pero lo más importante, fíjese que como nos han enseñado, Dios trabaja con tiempos. Jesús ya estaba por terminar su plan. ¿Cuántos días le pudieron haber quedado a Pedro para salir de esa situación? Después
Jesús va a la cruz, muere, resucita, pero cuando resucita dice que 40 días pasó enseñándoles y luego les dice, esperen aquí la venida del Espíritu Santo. O sea que Dios trabaja con tiempos. Jesús iba en el tiempo. Y si Pedro todavía hubiera estado aquí, ¡ay! Vino el Espíritu Santo y yo todavía estoy llorando la traición. Y así nos ha sucedido muchas veces. Dios ya va por allá y nosotros todavía seguimos llorando aquello que nos pasó hace 5 años. No hemos salido de eso, no hemos madurado. Y como si nosotros no hemos madurado, no podemos madurar al resto de mis hermanos. Y es aquí donde quiero unir el otro punto. El apóstol Pedro sabía que tenía una tarea, ir a fortalecer a sus hermanos, al resto del cuerpo de Cristo. Pero primero el crecimiento es individual. Primero el crecimiento es conmigo, para después hacer crecer al resto del cuerpo de Cristo. Y ahora sí, veamos, regresemos a Efesios capítulo 4, verso 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero leérselos el verso 16 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Quién es primero entonces? Yo. Pero mire, me encanta, el apóstol Pablo dice, sino que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya el apóstol Pablo le había hablado a la iglesia de Éfeso, le había dicho quién era la medida, que la medida era Cristo. Pero luego dice, crezcamos en todo. Ahí se estaba incluyendo el apóstol Pablo, crezcamos. Es que él también sabía que necesitaba crecer en el Señor para que crezcamos. Ahí se incluyó el apóstol Pablo. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La medida es Cristo. El apóstol Pablo conocía, tenía la revelación, sabía cuál era el diseño, pero era que a él también le urgía crecer, también a él le urgía madurar. Por eso es que dice, de todo, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Qué sería lo contrario de concertado? ¿Algo qué? Que está separado, algo que está desconcertado, que no está unido, ¿sí? Que está aislado. Y esto está hablando del cuerpo de Cristo. Pero a mí me encanta el ejemplo tan maravilloso que nos modela Jesús. Jesús es el mismo que empieza a funcionar como cuerpo. Él mismo nos modela cómo funcionar como cuerpo. Ya nos han enseñado de esto, pero por favor vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 3 al 15. Allí mismo Jesús nos empieza a modelar cómo funcionar como cuerpo. ¿Ya lo tiene? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo,
yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ya nos han enseñado acerca de este pasaje, pero aquí yo quiero resaltar cómo Jesús entendió que para cumplir con el plan del Padre, para poder cumplir con el propósito para el cual había sido llamado, primero Jesús reconoció que Dios también había llamado a Juan el Bautista para poder también cumplir ese plan juntamente con Cristo. Jesús va y le dice que quiere ser bautizado. Juan le dice, ¿cómo? Si yo necesito de ti. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, en realidad él no necesitaba ser bautizado, pero como él era el que estaba modelando el diseño, por eso es que lo hace, modela ese diseño. Entonces le dice, deja, así es como vamos a cumplir con toda justicia. Pero lo que me encanta acá es la actitud de Cristo, el reconocimiento que tuvo hacia Juan el Bautista. Ese es el punto acá. El reconocimiento que el mismo Jesús tuvo de que Juan el Bautista lo iba a bautizar. Yo debo de entender que yo fui llamada por el Señor. Amén. ¿Entiendes que tú fuiste llamado por el Señor? Yo entiendo que fui llamada por el Señor, pero es de mi persona, de mi madurez, el poder reconocer que Dios también llamó a otros para el beneficio de mi crecimiento, para el beneficio de mi llamado, para que así podamos cumplir juntos el propósito y el plan del Padre. Jesús reconoce lo que Juan tenía que hacer con él. Qué ejemplo tan precioso y tan hermoso. Jesús sabía y entendía que él solo no iba a ejecutar el plan del Padre. Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con él. Necesitaba de los discípulos. Y esta semana aprendí, y alguien me enseñó, que Jesús necesitó hasta de un asna para cumplir el plan y el propósito del Señor. Hasta de un asna necesitó. Para hacer la entrada a Jerusalén, él necesitaba un asna. Le dice a los discípulos que vayan, que se la traigan, y si los preguntan, díganles, el Señor les necesita. Entonces, ¿será que Jesús iba a cumplir el plan y el propósito del Padre solo? No, necesitó de los discípulos, necesitó de Juan el Bautista, pero ese necesitar es más que un reconocimiento, es más una actitud de humildad, de saber de que yo necesito también de los otros para poder así cumplir el plan del Padre. Y eso, ¿sabe qué es? Cuando yo reconozco algo, ¿qué es? Madurez. Cuando yo todavía estoy inmaduro en que yo no necesito de mis hermanos, entonces esa es evidencia de que todavía no he madurado ni he entendido de que Dios también llamó a otros. Dios no me llamó solo a mí, Dios llamó a otros para edificarme. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. Sabía que tenía que edificar al resto, ¿sí? Jesús entendió que para hacer el plan del Padre, él necesitaba de otros. Es importante e indispensable que tú y yo entendamos que necesitamos de nuestros hermanos, que necesitamos el congregarnos, que yo necesito de lo que Dios le ha dado a este hermano, porque dice, ¿según qué? Según la actividad propia de cada miembro. Es que lo que Dios le dio a Alfredo, quizá no se lo dio a Germán,
no se lo dio a Alejandro, pero lo que Dios me dio a mí lo necesita Miriam, lo que Dios le dio a Miriam lo necesita Milcar. Y es que todos como cuerpo nos necesitamos. Y cuando entendemos eso, entonces como iglesia vamos creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Amén. El apóstol Pablo me encanta, yo no le había visto que crezcamos, o sea, él mismo se incluye. Él mismo está incluido en este proceso. Que crezcamos en todo. Yo puedo crecer. Yo no estoy diciendo que aquí nadie está maduro. Hemos crecido, hemos madurado, pero no a la medida que dice a la plenitud de Cristo. Quizás he crecido en mi forma de amar, pero cuando me comparo con la medida de cómo ama Cristo, ¿me falta o no me falta? Falta. Quizá yo ya aprendí a perdonar, pero ya maduré en eso, ya crecí. Pero cuando yo me comparo con la medida de aquel que perdona, ese grado de perdón es al que yo debo de llegar, a la plenitud de Cristo. Por esto es un proceso, ¿sí? Por eso yo debo de evaluarme, pero con la medida de Cristo, no como aquellos que se evaluaban y se comparaban con ellos mismos y se alababan ellos mismos. Yo ya perdoné. Si supieran cómo he perdonado. Pero cuando nos comparamos con la medida, estamos lejos. Y es por eso que debemos de permanecer hasta llegar. Por eso dice que crezcamos, o sea, es un proceso de madurez en el cual Dios me ha metido. Todos aquí estamos en un proceso de madurez, de perfección, pero no debo de acomodarme, debo de estar pendiente de lo que Dios está hablando, de ir al tiempo con Él, ¿sí? Vuelvo al caso de Pedro, si él se queda todo el tiempo ahí llorando, no madura. Pero ya Cristo ya iba, pues. Y como dijo el apóstol, de aquí no espero a nadie, dijo él un día, ¿verdad? Aquí alcáncenme. Y que Pedro le hubiera dicho ya Jesús ascendiendo, ya viene la promesa. Y él, no, espérese, todavía voy saliendo de esto, arrastrando el llanto. No, debemos de madurar nuestras emociones. Mujeres, el Señor quiere que maduremos en nuestras emociones, en nuestro carácter. Yo tomé tanto esa palabra que el Señor le dijo al apóstol de la restitución, de que Él iba a estar restituyendo las emociones. Seguramente Pedro fue restituido en sus emociones, por eso es que se paró y actuó y se arrepintió, maduró en ese proceso. Hombres, el Señor quiere que maduren también. Amén. Es que aquí es de crecer en todo y todos, para que no nos quedemos como niños, que hoy decimos una cosa y mañana estamos diciendo otra. El síntoma del chavo, ¿verdad? Aquí no es síntoma de chavo. Aquí es la medida de Cristo. Algunos ya empezaron a recordar el programa, ¿verdad? Es la medida de Cristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo, una de las cosas que le corrige a la iglesia de Corinto, ¿qué es? Que ellos no estaban viviendo como cuerpo. Estaban enriquecidos en dones. Me llama la atención que le dice, ¿a qué se reúnen? ¿Qué hay cuando os reunís? Había tanto don, tanta riqueza, que cada quien por su lado, quizá nadie compartía. Ninguno quizá iba a ministrarle, mira, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de palabra de ciencia, el de discernir los espíritus, edifiquémonos. No, cada quien estaba viviendo su vida. Y el apóstol Pablo, esa es una de las cosas que le corrige a la iglesia, y por eso la llama inmadura, porque no habían aprendido a tener relaciones personales.
Y uno de los puntos que el Señor ha estado hablando y enseñándonos, no sé si ya lo discernimos o ya vimos, que el punto es las relaciones. El domingo pasado el apóstol nos hablaba de que yo debo de relacionarme para poder madurar. Es que para poder madurar yo debo de entender que yo también necesito fortalecer mis relaciones para poder madurar. Pero si ni yo misma sé salir de las situaciones emocionales, ¿cómo voy a poder ayudar a mis hermanos? Las relaciones son importantes. Por eso me encanta el tiempo que tenemos cuando nos dan ese tiempo de saludarnos. Pero yo he estado estos domingos observando. Y hay personas que no salen ni de un lado ni a otro. Por eso hoy cuando el apóstol dijo eso, dije, estamos conectados. Sin relación no hay influencia. Porque saludamos, solo salimos 3 días nada más, ¿verdad? Puras penas. Y a veces ni nos hemos visto en un mes. Pero no sé nada del hermano que se sienta hasta allá, ni del que se sienta hasta allá. Así no puedo crecer, no puedo madurar. Y esa es una de las cosas que el apóstol Pablo está atacando a la iglesia de Corinto. Por eso nos dice acá que cada uno fluya en lo que Dios le ha dado, según la actividad propia de cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Según lo que Dios te ha dado, fluye en eso. Según lo que tú tengas, en eso fluye. Es que eso es madurez. Ah, no, Dios me usa mucho a mí, que vengan, yo voy a orar por ustedes. Yo puedo entender y puedo saber que soy usada por el Señor, pero yo debo de entender, y más maduro sería de mí el ir y dar. Es que el maduro no espera que lo busquen, el maduro busca. El maduro no espera que le den, el maduro da. Eso es madurez. Amén. El maduro no está esperando. El maduro está buscando qué es lo que más tiene el Señor para mí. Al maduro no hay que estarle diciendo, conéctese a Reforma Apostólica. El maduro va y sabe lo que tiene que hacer. Y vuelvo al ejemplo de esta hermana porque me encanta. Si no hubiese sido por esas enseñanzas, dice, claro, y la sostuvo muchas cosas más, pues su relación con Cristo, su relación con los hermanos. Esa iglesia actuó como cuerpo. Esta directriz que se nos está dando es actuar como cuerpo. Porque si un miembro se duele, ¿qué dice? Todos se duelen juntamente con él. ¿Sí? Eso es madurez. Y el Señor nos está llevando a que actuemos como cuerpo. Yo puedo tener conocimiento. El apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si yo no amo como Cristo está amando, no puedo ir creciendo en madurez. Yo debo de crecer en madurez. Debo de ir creciendo en mis relaciones. Yo puedo evaluarme en cuanto a mis relaciones con las personas. Y por un momento vamos a hacer un ejercicio. Piense por un momento con qué personas. No piense que el vecino. Piense aquí, la familia de Dios. ¿Con quiénes de acá no nos relacionamos? No estoy hablando que estamos peleando. Pero la indiferencia por ahí va también. La indiferencia mata. ¿Con qué hermanos no paso de un hola y adiós sin saber que este hermano quizá necesita de mí? Necesita de lo que Dios me ha dado, porque yo también necesito de lo que Dios le ha dado a él. Y por favor, acompáñenme al primer libro de Corintios. Capítulo 14.
verso 26. Quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes, dice, cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Aquí el apóstol Pablo les dice, esta iglesia se estaba reuniendo, se reunían, sí, era una iglesia enriquecida con dones, la iglesia de Corinto, pero era una iglesia inmadura. Inmadura, sí, tenemos todos los dones, sí, pero cuando se reunían, no se reunían para tener esa relación, esa comunión. Dice, cada uno cante un salmo, traiga una doctrina, traiga una revelación que Dios le haya dado. ¿Qué te dio Dios en esta semana, Alfredo? ¿Te dio alguna revelación? Compártela con tus hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Si Dios nos habla a través de su palabra. Bueno, si leemos la palabra, pues, ¿verdad? Jesús mismo dice, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? ¿A quién? ¿A Cristo? ¿A quién? A vosotros os parece que ¿qué? Que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, lo que Dios le haya dado a Germán en esta semana, yo necesito. Pero eso yo no lo puedo saber si no es compartido, porque yo necesito ser edificada. El canto que Dios le haya dado a hermana Miriam, yo necesito. Dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué hay cuando nos reunimos, hermanos? Ahora yo les pregunto, ¿qué hay cuando nos reunimos? ¿Edificación? ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo? Solo saludando de un lado a otro, y si salimos más o menos, hola, ¿qué tal? No, ¿cómo nos edificamos? ¿Cómo? Ajá, ¿qué más? Amándonos, testificándonos, orando unos por otros. Yo me gozo cuando pasan a testificar y se me salen casi que todos los testimonios, se me salen las lágrimas, me hacen nudo, porque ver cómo Dios obra en cada uno, eso es precioso. Que por una persona haya sido bendecida toda una empresa, es porque Dios me escogió. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros demos testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero ahora vuelvo a preguntar, ¿qué hay cuando nos reunimos? Es que este es el punto de esta mañana, hermano. Somos la iglesia, la familia de Dios, y que entre nosotros no haya edificación. ¿Con quién me voy a edificar entonces? Yo no estoy hablando del vecino, hermano. Estoy hablando de acá. Gloria a Dios si se lleva bien con su vecino y tenemos que modelarlo, pero es acá. ¿Será que me edifiqué con aquel hermano que no he visto en 3 meses? Porque casi que ni viene, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos.
como algunos tienen por costumbre. A la iglesia ya se le había hecho rico no ir ahí sí que a adorar al Señor, ¿verdad? No, ahora vía internet todo aquí lo vemos fácil. No, es el congregarnos. ¿Por qué? Porque es allí donde hay edificación, donde yo crezco, es donde yo puedo hacer crecer al resto del cuerpo de Cristo. Porque lo que tú has pasado, si hemos madurado, nosotros podemos ir a edificar a los demás. Pero si no hemos madurado, entonces no puede haber unidad en el cuerpo de Cristo. Si yo no he madurado, no puede haber unidad en el cuerpo de Cristo. Porque primero soy yo la que tengo que madurar para ir por otros. Pero el asunto hoy día en la iglesia es que el cristiano no quiere madurar. Espera que le llamen. Ay, tengo como un mes de no ir y mi discipulador no me ha llamado. Pues usted discípulo también, busque. Allí es donde demuestro madurez. Hay veces que queremos oración por todo y estamos en el mismo problema hace 2 años y seguimos orando por el mismo problema. Cuando que lo que tengo que hacer es tomar decisiones, ser determinante y obedecer para poder ver esa transformación y esa madurez en mi vida. Amén. Es así como el Señor quiere, que crezcamos en todo. Ya he crecido en una parte, pero debo de entender que me hace falta crecer en otra parte. Es de maduros el saber que sí he crecido, pero me falta todavía, porque la medida es Cristo. Amén. Póngase de pie. Y 2 cosas en este mensaje. Una es que primero debo de madurar yo. Primero soy yo para poder ir. Y demostrar el fruto. El Señor dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El llamado y el escogimiento es para dar fruto, no para quedarme como niña. Primero soy yo. El crecimiento primero es individual, para después, como cuerpo de Cristo, ir y crecer con mis hermanos. Ese es el segundo punto. Crecer yo juntamente con mis hermanos, entendiendo que Dios también los llamó a cada uno de nosotros para hacer crecer al resto del cuerpo de Cristo. Amén. Y hoy el Espíritu Santo está hablando y nos dice que hay cuando os reunís. Yo les aseguro que hemos perdido el ser edificados por causa de que nuestros mismos hermanos, nosotros mismos, no hemos ido y edificado a los demás. Y en esta mañana vamos a hacer algo. No porque así se me esté ocurriendo, es porque el Espíritu Santo lo está diciendo en las Escrituras. Que hay cuando os reunís. Alguno trae salmos, alguno trae revelación, alguno trae interpretación de lengua. ¿Qué hay? ¿Qué traje yo? No solo es que traje yo para el Señor, sino que qué traje para mis hermanos. Y vamos a salir de nuestros lugares y con aquello que Dios nos ha dado, aquel proceso quizá por el cual hemos pasado o estamos pasando, en donde Dios nos ha estado perfeccionando, en donde Dios nos ha estado afirmando, nos ha estado fortaleciendo. Es allí donde yo debo de ir con mis hermanos. Y vamos a salir de nuestros lugares. Pero usted no va a buscar al esposo, a la esposa, a la tía, al primo, sino que vamos a hacer lo que el apóstol mismo
nos hizo que hiciéramos cuando nos saludamos. Los de aquí vamos a ir para allá y los de allá para acá, o busque a alguien, quizá ni le sabe el nombre, y vamos a ir con el Espíritu Santo, con aquello que Dios nos ha dado, con aquello de lo cual nos hemos estado llenando, con aquello de lo cual el Espíritu Santo ha estado revelando en nuestras vidas. Vamos a ir y vamos a ir a edificar y a fortalecer a nuestros hermanos. Vamos a madurar de ahora en adelante en nuestras relaciones. Ya no es el tiempo de que solo nos saludemos y nos vayamos. Es el tiempo de que cada uno de nosotros vayamos y edifiquemos a nuestros propios hermanos. Amén. Y gloria a Dios por los que ya lo están haciendo, porque yo sé que el Espíritu Santo es el que va a poner las palabras. Aquí es lo que tú vas a ir a dar de lo que tú te has estado alimentando y has estado recibiendo. Amén. Así es que a fortalecer. No es que me voy a inventar, es lo que el Espíritu Santo ha estado dando a nuestra vida. Es lo que el Espíritu Santo ha estado fortaleciendo. Si yo sé que todavía no he madurado en eso, ahora yo voy y voy a confirmar a mi hermano y lo voy a madurar, lo voy a fortalecer, lo voy a restablecer, porque es allí donde el Señor va a enviar bendición y vida eterna. Amén. Y tú que nos estás viendo también, empieza a orar y empieza a edificarte, empieza a evaluar cómo está tu nivel de madurez, qué es lo que Dios te ha dado para ti, pero también para que vayas y lo compartas con otros. En el nombre de Jesús, este es el tiempo que el Espíritu Santo ha dado. No te quedes con lo que el Señor te ha dado, porque el resto del cuerpo de Cristo también necesita lo que Dios te ha dado a ti. Es la misma palabra, es la misma semilla, es lo mismo que el Señor nos ha estado dando, es lo mismo que el Padre ha estado revelando a Misión el Calvario, y por lo tanto no es otra palabra la que tú vas a dar, es la palabra de Cristo la que tú vas a ir a dar, a confirmar y a fortalecer a tu hermano. Ora, dale revelación, dale palabra, confírmalo en lo que él necesita. En el nombre de Jesús. Eso es, el Espíritu de Dios está en este lugar. Eso es, hay vidas siendo ministradas, hay vidas siendo fortalecidas. Es de maduros el buscar e ir a dar lo que Dios me ha dado. Ir a dar lo que Dios me ha dado. No puede haber vida de cuerpo sin unidad. Es en casa donde debemos empezar esa unidad. A vivir como cuerpo, a manifestarnos como cuerpo.
No solo debo de conocer y entender lo que Dios me ha dado, debo de reconocer lo que Dios le ha dado a otros. Lo que Dios le ha dado a otros para mi crecimiento, para mi edificación, para que juntamente crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Eso es. El Espíritu Santo sé que está hablando. Personas están recibiendo de lo que Dios le ha dado a mi hermano. Aleluya. Eso es. ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Ha habido revelación? ¿Ha habido palabra? ¿Ha habido enseñanza? ¿Han habido cantos? Qué tiempo más hermoso. Comparta, edifíquese como cuerpo de Cristo. Solos no podemos crecer. Es por eso que nos urge como cuerpo de Cristo madurar en estas relaciones, madurar en esas áreas que el Señor quiere. Eso es, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Eso es. Gloria al Señor. ¿Cuántos hemos sido edificados en este momento? Este momento que usted fue y oró, habló, ministró, fue edificado. Pero es que este debe ser nuestro estilo de vida. Esto es lo que debe de suceder entre nosotros. Amén. Eso es lo que debe de suceder. Amén. Gloria a Dios. Él es el único que hace crecer al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esto no solo fue un ejercicio. Este debe ser nuestro estilo de vida. Amén. Así es que de ahora en adelante ya no más saluditos de lejos. Ya no como Pedro, ¿verdad? Seguir de lejos. Sino que vamos a ir y vamos a fortalecer mi relación con aquel que quizá no veo muy seguido. Pero es que hasta de esa persona yo necesito para poder crecer. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué diste tú, Rudy? ¿Cómo te sentiste al dar? Lo que has recibido. Hermana Lucy, ¿qué dio usted? ¿Qué le dio a usted? Así es que los jóvenes necesitan esa palabra, los jóvenes necesitan ver ese modelo, necesitan ver gente madura que sigue a Cristo. Amén. ¿Qué diste tú, Germán? Amén. Gloria a Dios. Es que nos necesitamos. Lo que yo doy, lo necesita mi hermano. Amén. Eso es lo que debo de entender y reconocer, pero que también yo necesito de los demás. Ahora, ¿qué recibiste tú, Alfredo?
Ujú. Para edificar a otros, amén. Ven cómo nos edificamos, hasta con los niños, hermanos. Hay días en que a mí Melanie me deja sorprendida. Ella no sabe ni lo que estoy pasando, ni lo que estoy pensando. Llega y me da una palabra. Me fortalece, me quiebra y digo, no fue ella, fue el Señor. Pero usándola ella como niña me edifica. Jóvenes, que nadie tenga en poco su juventud. Niños, a dar de lo que se nos está dando. Amén. Y todos juntos como cuerpo de Cristo a ser fortalecidos. Amén. Edwin, ¿qué te dieron a ti? ¿O qué diste tú? Ajá. Amén. Tremendo el Señor, ¿verdad? Es que cuando Él deja escrito algo, es porque así es, edificándonos y cada uno funcionando dentro del lugar que Dios nos ha puesto. Amén. Porque dice que cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. ¿Por qué no exaltamos el nombre del Señor y le damos gracias? Gracias por su palabra, porque Él hoy nos ha corregido en cuanto a nuestras relaciones. Yo debo de entender que debo de corregir eso. Si a mí me cuesta, humanamente me ha costado, pero es el Espíritu Santo al que yo debo de poner. Es el Espíritu Santo el ejecutor de mi transformación. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo, nada nos debe de costar. Nada debe de ser imposible, porque todo es posible en el Señor. Gloria al Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por aquellas enseñanzas que tú nos has estado dando a través de tu apóstol, el acerca de madurar, Señor. Pero hemos entendido que madurar no solo es una parte, madurar es integral para que crezcamos en todo, dice tu palabra. Gracias por hacernos entender que también mi madurez depende de la relación de mis hermanos. No puede haber unidad en el cuerpo de Cristo si yo no he madurado. Es por eso que el Espíritu Santo hoy nos dice que maduremos, que ya no seamos como niños, que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, sino que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Gracias, Espíritu Santo, gracias porque nos has estado dando a conocer tu palabra y tu revelación. Gracias porque he entendido que debo de madurar. Me has medido con tu medida, me has evaluado, me has medido y aún, Señor, he visto que no he llegado a esa plenitud. Estoy en el proceso, estoy en ese proceso de perfección, porque estoy viéndote a ti, Señor. Y hoy el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No desvíes tu mirada del modelo, puesto los ojos en Jesús, en aquel que es la cabeza. Oh Espíritu Santo, ahora evalúanos, haznos vernos a cara descubierta con esa medida que eres tú, Señor. Eso es. El Espíritu Santo hoy está enseñando, está
estamos llenos de conocimiento, Él nos quiere llevar a esa ejecución. Es con nosotros que quiere glorificarse y manifestarse. Es por eso que le urge que maduremos para fortalecer al resto de mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te bendecimos, oh Dios, por lo que
parte de la audiencia de los congresos son niños. Y por eso exaltamos el nombre del Señor. Son jóvenes, son adolescentes. Y donde quiera que voy, siempre a veces encuentro niños en los niños. Aquí está lo que usted predicó hoy. Y había uno que no podía escribir, pues lo hizo con dibujos. Mira, aquí está usted, aquí está, y aquí están los dibujos que usted presentó. Con dibujos no hizo. No sé cómo se llama eso. Con dibujos. Pero, o sea, sí lo transcribió. Lo hermoso de todo esto es ver cómo Dios es. Mientras llegan los niños, hermanos, es importante la adoración que nosotros presentamos. ¿Sabe por qué? Porque allá nos están escuchando hermanos que no solo le habla español, sino inglés. Y hay hermanos que nos han escrito y dicen, mientras ustedes están adorando en español, nosotros estamos cantando en inglés también. Nos oyen varios jóvenes de diferentes ciudades que hablan mucho inglés. Y dicen, nosotros también, o sea, es una alabanza en inglés. Pero también nos escuchan hermanos de Belice, de una parte ahí del Nepal. Y ahí hablan, aparte que hablan chino, español, inglés, hay una lengua que se llama Maya, algo así, una cosa, así más o menos. Entonces hasta en eso dice que también se ponen a cantar, o sea, la adoración, el culto de la sede central se convierte en un culto que multilingüe, imagínense ustedes qué glorioso es. Así que gracias a Dios por eso, exaltamos el nombre del Señor. Muy bien, voy a pedir a un buen grupo de hermanos que vengan, vamos a bendecir a los niños. Yo solo quiero que los niños me miren un momentito aquí, por favor. Quiero decirles que ustedes son importantes para el Señor, pero son importantes para Misión Cristiana del Calvario, pero también son importantes para mí y para el apóstol Ronald. Así que por esa razón hoy vamos a orar y bendecirles y declaro sobre ustedes una bendición sobrenatural. Y como dijo Jesús, el diablo no tiene nada que ver conmigo. Yo declaro que con ustedes el diablo no tiene nada que ver, sino es el Espíritu de Dios con ustedes. Así que por lo tanto los declaro escogidos, no solo para servir, sino escogidos para ser santos y escogidos para manifestar la gloria de Dios. Por lo tanto, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vengamos y los vamos a bendecir en el nombre del Señor. Levantemos los demás nuestra mano derecha hacia acá, pero necesito varios hermanos en grupos y de preferencia uno cada uno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Padre, hoy queremos expresarte gratitud por los niños. Son tuyos. Tú tienes un propósito con ellos. Tú has determinado algo glorioso en sus vidas y cumplirás tu propósito a través de ellos y en ellos. Por lo tanto, declaro esta generación una generación gloriosa, una generación poderosa, una generación con el fuego de Dios. El diablo no tiene nada que ver con ellos, ni ellos con el diablo, sino han sido apartados para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, declaro la presencia y la gloria de Dios sobre ellos. En el nombre de Jesús. Son personas, instrumentos de Dios. Y como hoy se nos dijera, si Jesús dijo de un asna que la necesitaba, digan que la necesito, el maestro la necesita, también el Señor hoy nos dice a todos, pero especialmente a este